Mariana, hablemos rápidamente con la FLIP, porque tenemos dos noticias importantes en el mundo de los medios de comunicación, el periodismo y la libertad de prensa. Sí, antes de pasar con eso, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros en este momento, que nos dejan sus comentarios. Muchas gracias por darle like a esta transmisión. Los invito a seguirle dando me gusta, a compartirla, a seguir viéndonos para que lleguemos a más personas y también a que nos sigan en nuestras otras redes sociales. Aparecemos como El Tercer Canal en Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, y también nos pueden donar a nuestra línea de Nequi que está apareciendo en pantalla y que hace posible este periodismo independiente. Sofía Jaramillo es la nueva directora de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y está conectada con nosotros porque lo decíamos, hay dos noticias muy importantes. La primera y la que lamentamos profundamente es el asesinato de un colega en el departamento de Antioquia. Doctora Sofía, estamos hablando de Mateo Pérez Rueda. ¿Qué sabemos sobre él? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo él en el municipio de Yarumal? ¿Y a quién se le puede atribuir este hecho? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio, por tenerme acá. Pues sí, digamos, en este momento lo que sabemos, la información que tenemos en este momento es sobre la desaparición de Mateo Pérez. Eso es lo que tenemos confirmado hasta ahora, que el día martes fue desaparecido, no tenemos más información. Es un caso que está rodeado de muchísima incertidumbre. Digamos que según la información que nos han dado personas de la comunidad, y personas pues que están allá, es que él habría sido asesinado, pero no tenemos todavía la confirmación. Sabemos que él estaba, digamos que en ese municipio, en esa vereda haciendo trabajos periodísticos. Parece que era también, digamos que él estaba tratando de investigar sobre el conflicto armado en la zona, pero pues no hay en este momento total claridad sobre las circunstancias exactas de su desaparición y pues eso nos ha generado muchísima alarma. Es importante, en este momento hemos estado trabajando con diferentes autoridades, especialmente con la Defensoría del Pueblo, justamente que estamos pidiendo que junto con otros organismos humanitarios hagan todas las cuestiones necesarias para dar un poquito más de certeza, sobre todo a la familia, que en este momento necesitamos pues muchísima más claridad sobre lo que está pasando. Sí, Sofía, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Yo quisiera preguntar también, ¿había alertas previas? No sé si ustedes saben de alertas previas sobre el ejercicio que estaba haciendo Mateo. Sabemos que, o lo que vimos en sus redes sociales es que estaba haciendo un ejercicio periodístico en esta zona, pero no sé si previamente había otras alertas sobre otros temas que él estuviera tratando. Es que nosotros lo que sabemos es que él estaba cubriendo, pues lo que les decía, haciendo investigaciones sensibles en el territorio relacionadas con el conflicto armado, información, por supuesto, de altísimo interés público y para la localidad especialmente también. Sabemos que en la región, digamos que ha habido muchísimas, digamos que, y lo ha dicho también la Defensoría del Pueblo, que el municipio de Briceño atraviesa una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el Frente 36 de las disidencias de la línea de Calarca y el Clan del Golfo, que disputan pues unos corredores que son estratégicos o claves, y justamente en esas veredas, tanto del Hoyo como de Palmichal. Entonces, sí hay una situación de crisis humanitaria en esa región que, por supuesto, pone en riesgo a cualquier persona que quiera hacer este cubrimiento, mostrarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cubrir estos temas de altísimo interés público. Eso es algo que lamentablemente estamos viendo en muchas regiones del país, pero digamos que el foco que tenemos ahora pues en Antioquia, en Briceño específicamente, pues es lo que nos lleva a estas alarmas. Sí, pues muy grave, pero importante también la aclaración que nos hace la directora de la FLIP, y es que todavía no se ha confirmado, por lo menos ellos no lo tienen confirmado, el hecho de que sí haya sido asesinado Mateo Pérez.
rueda allí en el departamento de Antioquia. Lo que se sabe es que desapareció desde hace ya varios días y, por supuesto, el llamado también a las autoridades para que den una respuesta muy rápida sobre el paradero de este colega allí en Yarumal. Pero Mariana, teníamos el otro tema también con Sofía. Sí, este tema que es pues un precedente, diría yo, y es que ayer la Corte Constitucional le exigió al presidente Gustavo Petro retractarse de sus estigmatizaciones contra mujeres periodistas tras llamarlas muñecas de la mafia. ¿Qué significa esto? No sé si Sofía nos puedas explicar. Sí, bueno, entonces salió, nosotros sabíamos del sentido de este fallo desde el año pasado, hace el 6 de mayo, bueno, la Corte Constitucional publica esta decisión que es, o sea, nosotros celebramos esta decisión, es una decisión que fija estándares sobre los límites que del discurso de los altos funcionarios, del presidente de la República, habla específicamente del impacto de estas estigmatizaciones en la vida de las periodistas, y también pues lo que ustedes decían, que eso no solamente le ordena el presidente Petro retractarse, sino también pedir disculpas públicas a las mujeres periodistas en una locución presidencial, hacer unas aclaraciones. Entonces, eso es muy importante. El presidente, a partir de la notificación de esta sentencia, tiene 5 días hábiles para cumplir. Esperamos que lo haga con todas las, digamos que con todas las indicaciones que hace la Corte, pero es una sentencia también muy buena, o sea, en este sentido habla sobre este impacto diferencial y amplificado que tienen estos discursos, estas declaraciones estigmatizantes del presidente, habla de las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos cuando hacen las declaraciones públicas, que tienen que ser hechos, digamos que tiene que haber una verificación de los hechos que ellos cuando están haciendo una declaración, que tienen que cuidarse que sus declaraciones no hagan daño a las personas, no pongan en más riesgo a las personas y especialmente a aquellas personas que tienen especial vulnerabilidad y también a aquellas personas que cumplen una función tan importante como cumplen las periodistas en Colombia. También pues habla sobre digamos que los deberes reforzados en general sobre los discursos del presidente. Habla que si bien existe una directiva que él firmó en el 2024 para prevenir la estigmatización de la prensa, habla un poco de la relación entre los funcionarios y la prensa. El presidente había dicho que esa directiva no le aplicaba a él. La Corte es clara diciendo que esta directiva le aplica a él, cubre a todos los funcionarios, a las autoridades, de hecho, todas las autoridades del Estado, no solamente aquellas de la rama ejecutiva, pero además dice que esta directiva debería tener un enfoque de género, que tiene que reconocer el impacto que tiene diferenciado en algunas poblaciones estos comentarios, estas estigmatizaciones del presidente. Lo que es exactamente, directora Sofía, lo que tiene que hacer entonces el presidente para retractarse, para pedir perdón a las periodistas, ¿cómo lo debe hacer? ¿Cuáles son esos requisitos que le impone la decisión de la Corte? Sí, pues dice que tiene que hacer esas declaraciones, hacer discursos públicas en una alocución presidencial. Porque si recuerdan, Mm, digamos que la frase que él usa de muñecas de la mafia lo hace en el acto de posesión de la defensora Iris Marín. Y luego ese acto de posesión es retransmitido en una locución presidencial. Entonces tiene que hacerlo, digamos que en esas mismas condiciones, tiene que hacerlo a través de una locución presidencial, tiene que además publicar una nota aclaratoria en medios oficiales especificando que las declaraciones en las que se asoció a las periodistas con la mafia y de criminalizar la protesta no fueron adecuadas. Y además, y este punto es muy importante en el contexto en el que estamos, es que tiene que abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas por cualquier medio, en alocuciones presidenciales, pero también en sus cuentas personales en redes. Tiene que abstenerse de hacer cualquier declaración que vulnere los derechos a la no discriminación, a una vida libre de violencia de género, de las mujeres periodistas, ¿no? Entonces, y esto aplica para el presidente y para quien asuma
la presidencia de la República. Entonces también aplica y es muy importante, digamos, en este contexto actual, porque quien asuma ese cargo también tiene que cumplir con esto, tiene que abstenerse de hacer este tipo de declaración. Eso es muy importante también, porque esto le aplica entonces a cualquiera que llegue a ocupar ese cargo de presidente de la República, ya pues teniendo este precedente judicial, pues va a ser un poco más difícil que ataquen así la libertad de prensa y sobre todo pues que lleguen hasta este punto de pues llamar a las mujeres periodistas muñecas de la mafia. Una última, Sofía, ¿qué pasa si no cumple? Bueno, ahí ya es un proceso de desacato judicial que iniciaría. Eso es un proceso que hace la Corte ante los jueces de primera instancia, que sería el Consejo de Estado, pero es un proceso de desacato judicial. Pero pues esperamos no llegar a ese punto, esperamos que estamos haciendo todas las gestiones para que se cumpla esta decisión de la Corte Constitucional. Sí, esperamos lo mismo y pues también estaremos muy pendientes de esa retractación que le ordena la Corte al presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y bueno, pues esperamos también que aparezca el periodista. Sí, así lo esperamos y también pues esperamos que con esto, digamos, que darle más visibilidad al caso de Mateo Pérez ayude a activar, digamos, las respuestas rápidas de las instituciones y pues toda nuestra solidaridad y respeto por la familia de Mateo. Esperemos que tener más información prontamente. Sí, bueno, pues estaremos también pendientes. Muchísimas gracias de nuevo, Sofía. Y sí, hasta la defensora Iris Marín se pronunció esta mañana sobre el caso de Mateo, pidió también celeridad de las autoridades para encontrarlo, para hallar su paradero, para saber qué está pasando, porque no puede ser que un periodista salga a cubrir un tema, a cubrir, a reportear y pues no regrese, ¿no? O sea, esto es inaudito y esto es un claro atentado sin duda a la democracia. Sí, además también se ha dicho en redes sociales que quien estaría detrás de la desaparición de Mateo, pues es el señor alias Calarcá. Gente, pues disidencias, grupos al margen de la ley que operan allí en este municipio en Yarumal, Antioquia, y pues muy delicado, muy grave, porque imagínense usted salir a trabajar, hacer su reportería, ejercer su oficio como periodista y pues que termine siendo víctima de la violencia, del conflicto, incluso hasta perdiendo la vida en caso de que esto haya pasado. Ojalá que no, ojalá que aparezca Mateo, por supuesto, esto es nuestro deseo más grande, pero muy complicada la situación, la seguridad y lo que siempre también se ha reclamado al gobierno nacional y es la seguridad para todos los ciudadanos, obviamente no solo para los periodistas, sino para todos, para toda la población civil. Y sobre el caso de la retractación de Petro, muy difícil que el presidente cumpla con esta orden que le da la Corte, ¿no? ¿Usted cree que sí va a decir en una locución? Yo creo que va a cumplir. No sé cómo, o sea, no sé qué tan riguroso sea con la decisión o lo que le ordena la Corte, porque sabemos que Petro es bastante rebelde, es bastante rebelde, pero, o sea, para quienes, o sea, yo creo que sobre esta decisión hay muchos cuestionamientos, e incluso cuando en ese momento se le cuestionó al presidente, yo recuerdo a muchas personas justificándolo, ¿no? Pero después se logró comprobar, no sé si fue La Silla o Colombia Check, que después lograron comprobar que tras ese pronunciamiento de Gustavo Petro, los señalamientos en redes sociales o el uso de la palabra muñecas de la mafia se multiplicó más de un 100%, es decir, se empezó a usar con recurrencia y esto sí es bastante estigmatizante contra muchos y muchas, pero sobre todo mujeres periodistas, pues que todos los días ejercen su oficio, así como nosotras acá, de forma pues rigurosa, lo más transparente posible, sin digamos que unos intereses políticos o económicos y demás, y que sí genera unos estigmas no solo sobre la profesión, sino sobre el ejercicio de muchas personas en Colombia, ¿no? Y que también eso lleva
incluso a la violencia que sufren muchos periodistas hoy en el país. Así es, muy divididas las opiniones hasta ahora en nuestro chat. La gente, hay una persona que está proponiéndole al presidente que se retracte en una alocución a la 1 de la mañana para que nadie escuche. Ay, qué horror. Y podría pasar, porque lo que vimos, por ejemplo, con la retractación que tuvo que hacer Miguel Polo Polo es que, por ejemplo, las de él las ha hecho en documentos con la letra así diminuta, y es como que ni siquiera se puede leer, son retractaciones de 2 párrafos con 0 sentido de arrepentimiento, de nada, y yo creo que eso también es muy injusto, ¿no? O sea, es como si ya lo dijiste y te tienes que retractar, retráctate como debe ser. Igual, a pesar de esta orden judicial, Mariana, ya la gente, los seguidores de Petro, quienes no lo quieren, sino lo idolatran, no van a dejar de llamarnos a las periodistas muñecas de la mafia, no van a dejar de estigmatizar a la prensa, a quienes entreguen una información en contra del presidente, así que el daño ya está hecho. Sí es importante que el presidente pues se retracte en algún momento, pues porque tiene que cumplir una orden judicial, pero ya no va a pasar absolutamente nada. No hay quien cambie, no hay poder humano, como dicen los papás, no hay poder humano que le vaya a quitar a la gente de la cabeza que las periodistas, no sé si todas, son muñecas de la mafia. Pero bueno, aquí De Frente escuchamos, pero no juzgamos. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales.